bienvenido Buenos días, a su casa. Alison. Gracias, sí. Buenos días, Adalberto. Hoy, con tantos acontecimientos, Ay, sí. la gente se olvida de los temas económicos. Y parece que nosotros tenemos una situación bastante delicada, porque el último informe del Banco Central indica que la economía, el crecimiento de la economía se frenó. Por otro lado, el impacto de los aranceles, de la política arancelaria de los Estados Unidos y como respuesta de China, puede afectarnos. ¿Cuál es el panorama en que tenemos, Apolinar? Ciertamente que la situación internacional puede afectar a la República Dominicana, pero eso no puede dejar de lado el hecho de que la República Dominicana, los indicadores que se utilizan fundamentalmente para evaluar la economía dominicana son indicadores que marcan una tendencia a la reducción de la actividad económica. Por ejemplo, tenemos una inflación que, digamos, se dice es una inflación que será alrededor de 5% y que eso realmente no tiene ningún tipo de efecto en la demanda. Sin embargo, lo que la gente no ve es que la tasa de inflación es una propaganda, en lugar de concentrarse en el elemento fundamental que es lo que genera la inflación, que es el índice de precios. El índice de precios te elimina 30% de cualquier salario. ¿Por qué? Porque sencillamente el índice de precios es alrededor de 133 y si usted divide su salario por ese índice de precios, le está llevando alrededor del 30% de poder adquisitivo a la gente. Y eso es importante porque tiene un efecto de reducción de la demanda real, de la que depende la oferta, es decir, la producción de bienes. Entonces, no sé cómo la República Dominicana puede conservar una tasa de crecimiento de 5% para el año que recién transcurre con ese problema. Pero peor aún todavía, la oferta de bienes de este país, la oferta global de bienes es menor que la demanda. Y si eso es así, eso genera presiones inflacionarias. Sin embargo, en dólares. No solo eso, sino el hecho de que cómo es posible que se diga que la inflación es de lo que dice el Banco Central, teniendo dos elementos que son importantes, que restan dinamismo a la demanda agregada de la República Dominicana. O sea, si tú tienes una demanda que supera la oferta, es decir, el producto más las importaciones, evidentemente que esa presión de demanda tiene que manifestarse en los precios, pero no se manifiesta, todo lo contrario. El Banco Central lo que dice es que la inflación está bajando. Entonces, por eso digo, la inflación es sencillamente objeto de propaganda del Banco Central. Lo que es importante y debería tener en consideración el consumidor dominicano es el índice de precios, porque ese sí le dice a la gente cuánto pierde de poder adquisitivo. Para el tema de la inflación en toda parte del mundo es un indicador de cómo anda el movimiento de los precios y de la economía en cualquier país. En Estados Unidos ahora, por ejemplo, hay preocupación porque ha vuelto a subir mínimamente, pero está subiendo el índice de inflación. Ya. Mira, hay otro elemento importante que tiene que ver con la inflación y es el hecho de que ahora tenemos una política de inflación basada en metas de inflación. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que el Banco Central anuncia la inflación que vamos a tener durante todo el año y se supone que a partir de ese anuncio todo el mundo se ajusta para conseguir ese porcentaje que anunció el Banco Central. Esa es la meta. No dicen que para conseguir eso, toda la canasta de bienes, se le quitan todos aquellos bienes cuya variación de precios es elevada. De tal manera que ellos lo que están haciendo es sencillamente, yo dije que iba a ser 2%, 3% la inflación este año. Yo limpio la canasta de bienes, de todos aquellos bienes que me están causando ruido para conseguir el objetivo. Y entonces te dicen que la inflación no subió, que está de acuerdo al objetivo meta del Banco Central,
Pero eso se consigue sencillamente podando, como dice Pero hay un indicador en el que sí contiene ese indicador. Creo que la inflación adyacente es que se llama. No, la subyacente. La subyacente, que sí contiene esos elementos que efectivamente, como tú dices, te alteran esa meta inflacionaria. Ya, entonces una cosa es esa meta, o sea, ese indicador, la inflación subyacente, y otra la general. Exacto. Entonces eso lo usan, comenzó en Nueva Zelanda, y lo usan muchos países. Pero sin embargo, lo que eso está eliminando justamente son aquellos factores o parte del consumo cuya variación de precio es importante. En República Dominicana hay 4 elementos, digamos, que caracterizan la canasta de bienes. O sea, tú tienes alimentos y bebidas no alcohólicas, tienes la vivienda, tienes la educación y tienes el transporte, cuya ponderación en el índice de precios es elevada. La de alimentos es casi 30%. La de vivienda alrededor de 12%. Entonces, una pequeña variación en esos indicadores, por ejemplo, de vivienda, tiene un impacto importante en el desempeño cotidiano de la familia. ¿Y la salud, Apolinar? Ese es otro tema de la salud. La salud también tiene una ponderación bastante alta, no es tan alta como las anteriores, creo que alrededor de un 7% y algo. Pero sin embargo, en la República Dominicana cualquier enfermedad catastrófica puede desbancar a una familia totalmente. Totalmente. Entonces, Apolinar, el Banco Central ayer dio a conocer también un análisis sobre la tasa de interés. Y entonces ahí habla que está bajando. Pero cuando tú ves el promedio, óyeme, la tasa de interés está por encima del 14%. Eso no es altísimo. Claro, y esa es una de las razones por las cuales uno se cuestiona de cómo es posible que a esa tasa de interés tan alta los empresarios, las empresas puedan financiar la inversión. Pero esto no es contradictorio también, porque vimos ya, todos los bancos se apresuraron a dar a conocer esto y el Banco Central también lo ratificó, cómo creció la tasa de endeudamiento de la gente, de las empresas, cómo aumentó los préstamos que coge la gente en los bancos, pese a esa tasa tan alta, lo que pasa incluyendo la de vivienda. Lo que pasa es, eso no pasa para las empresas, eso pasa para el consumo. Sí. La partida más importante de préstamo de la banca comercial es al consumo y a la vivienda, los dos realizados por la familia. Pero las empresas tienen el 50% del préstamo que demandan las familias, es decir, del consumo. Y en lugar de tener 332 mil millones, que es lo que toma la familia prestado, las empresas lo que toman son 112 mil millones. O sea, es un tercio. De tal manera que, y fíjate una cosa, algo más importante que está relacionado con ese tema, el impacto más importante que sobre el producto ejerce una variable económica no la es la inversión, sino el consumo. El consumo te genera un impacto sobre el crecimiento económico de aproximadamente 4.6%. Sin embargo, la inversión, que es lo que supuestamente genera el crecimiento económico, solamente de 0.5%. De tal manera que cuando uno analiza en profundidad los datos del Banco Central son contradictorios. No están, contradictorios, no están de acuerdo con la teoría económica convencional. Porque con la teoría económica del gobernador, obviamente que están de acuerdo, pero esa es la teoría económica de la permanencia. Que sí ha aumentado el consumo. Sí. ¿Cómo se explica? Pero justamente, es una situación de dificultad para la gente. Pero justamente ese es el problema. O sea, mientras mayor consumo hay, menor cantidad de ahorro se produce. Y por esa razón, la cantidad de ahorro que genera la economía dominicana es menor que la inversión. De tal manera que la inversión también debe ser financiada. Y esta economía crece con unos desequilibrios extraordinarios, pero crece déficit fiscal, déficit en la cuenta corriente, insuficiencia de ahorro para financiar la inversión. Entonces, ¿cómo es posible que la República Dominicana esté creciendo a pesar de esos déficits? Sencillamente, endeudamiento. Se financia la inversión, se financia el gasto público y se financia también las cuentas externas de la República Dominicana. ¿Hasta dónde va a durar eso? Hasta que la economía hasta que haya un gobierno
que efectivamente quiera poner fin a eso y decir vamos a crecer de una forma diferente, ahí van a comenzar a aparecer los problemas. Por eso es lo que había dicho este gobierno que iba a hacer, contrario al anterior. Sí. Este gobierno está haciendo lo que dice el gobernador del Banco Central. Leonel hizo lo que hizo el gobernador y Danilo hace hizo lo que diseñan los organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo. Él los complace. Yo ahí tengo que hacer una concesión al gobernador. El gobernador digamos, se comporta de una forma relativamente independiente con respecto a esos organismos internacionales. Eso no quiere decir que no obedezca a las directrices fundamentales del fondo. Claro que sí. Pero sin embargo, en algunos aspectos él se muestra, digamos, por encima de esos organismos internacionales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, cuando el Fondo Monetario Internacional le hace el señalamiento de que ha habido un crecimiento extraordinario, pero que hay una, digamos, cantidad de empleos insuficientes, eso es contradictorio y lo señala en el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. Y sencillamente no ha habido ningún tipo de políticas para enfrentar eso. Más aún, 59%, 58% de empleo informal, lo que te dice es que el crecimiento económico no está absorbiendo a nadie. O sea, está dejando más de la mitad de la población trabajadora fuera del empleo formal. Parece que es una tendencia universal también. No solo la informalidad, sino también el rol, el papel que desempeñan las pequeñas y medianas empresas, por encima de las grandes. Tal vez lo sea. Lo que sí dice es que estructuralmente el crecimiento económico no está vinculado al empleo. Entonces, fíjate que en las empresas dominicanas, empresas formales, grandes, tienen alrededor de 115,000 trabajadores que son informales en la formalidad. Explique. ¿Y por qué lo hacen? Sencillamente porque hay una reducción de costos que yo no pago. La seguridad social yo no la pago. No pago eso, sencillamente, y puedo dar mayor cantidad de empleos. Y eso que yo escuché a un asesor de un senador de la República diciendo que de cada 3 empleos que se generan en el sector privado, solo 1 es formal. Y le dije yo, pero ustedes deben considerar formalizar los informales que ustedes tienen para resolver ese problema y que la relación entonces le cuadre mejor. ¿Que quiénes tienen? ¿Que quiénes tienen? Que los empresarios tienen. Okay. O sea, resolver eso. Si ellos quieren tener, en lugar de 1 de cada 3 formal, y ahora quieren tener 2, bueno, que sencillamente formalicen los trabajadores informales que tienen trabajando con las empresas formales. Entonces, y eso es una estadística del Banco Central. De tal forma que cuando uno profundiza un poco en el análisis de la economía dominicana partiendo del informe anual de la economía dominicana que nos sirve el Banco Central, nos mueve a un conjunto de dudas extraordinarias. Si es verdad que el crecimiento es el que nos dicen que es, porque entonces no hay aumento de la pobreza. Y, ojo, estoy hablando del aumento de la pobreza, porque el gobierno se gasta 22% con respecto del gasto corriente para financiar que comer es primero. Yo no sé si existe todavía, pero todos los digamos, transferencias sociales que hace el gobierno, que se lo incluyen al ingreso del trabajador y obviamente de esa manera lo sacan de la pobreza. Sí, han dado varios informes señalando que la pobreza monetaria ha disminuido de manera significativa. Exactamente. ¿Por qué? Porque el gobierno está dando dinero. Pero hay programas de esto bastante interesantes, como por ejemplo el desayuno y el almuerzo escolar. Sí, perfectamente. Yo no estoy de acuerdo en que no se le dé. Lo que estoy en desacuerdo es en que se incluya en el ingreso de los trabajadores, porque los trabajadores no ingresan eso. Sencillamente el gobierno hace una transferencia y es diferente a ganarse el dinero en una empresa. O sea, mi salario es de 15,000 pesos. No me le agregue 3,000 o 4,000 pesos de lo que te dé el gobierno, porque así tú vas a sacar a todo el mundo de la pobreza. Pero ¿vas a sacar a alguien de la pobreza? Nadie.
Bueno, tenemos que hacer una pausa. Al regresar hablaremos de la inversión pública. La inversión pública en las obras que construye el Estado, que según la oposición están semi-paralizadas o estancadas, marchan a un ritmo muy lento. Pausamos, damas y caballeros, por un minuto.